Saludos otra vez y bienvenidos a la primera clase que tenemos en este curso, en el cual vamos a hablar un poco sobre lo que es el teatro musical, así que vamos a ello de una vez. El teatro musical es una forma artística de expresión teatral híbrida. Esto quiere decir que combina música, canto, voz hablada, actuación y danza. Es relativamente reciente y se comenzó a volver más popular a partir del siglo XX. En el teatro musical, la historia y las emociones se comunican a través de todos estos recursos expresivos para dar como resultado un espectáculo de gran nivel artístico. Existen personas que no comprenden por qué en el musical se canta. Bueno, el teatro musical tiene sus orígenes en la fusión de la ópera y el ballet, mezclando elementos de estas disciplinas con los géneros contemporáneos que podemos encontrar en la música, el teatro y las diferentes formas de danza, y se le conoce de forma popular simplemente como musicales. Por lo tanto, la música y el canto se convierten en el hilo conductor, el lenguaje que usarán los personajes para contar su historia, expresar sus emociones, y también detona la expresión física a través de la danza. En un musical, las canciones son muy importantes porque van a revelarnos información de la historia de los personajes. Pero también tenemos que tener muy claro que al asistir a una obra de teatro, estamos viendo una representación artística de la realidad. Eso quiere decir que lo cotidiano se rompe, se vuelve extraordinario, y por eso la música y el canto tienen lugar dentro de los musicales. Otra cosa a tener en cuenta es que una canción es una forma muy efectiva de dar un mensaje, pues por un lado tenemos la música que comunica incluso sin voz, y si a eso le añadimos texto y voz, el mensaje es doblemente entregado. Sin embargo, como en todas las creaciones artísticas, habrá público al que una obra en particular les guste y otras que no sean de su interés, ya sea por los temas que aborden o simplemente porque tengan algunos errores en su dramaturgia o carezcan de una composición musical que atrape, o porque simplemente no conectan con determinadas personas. De hecho, eso es muy normal, porque algo no le puede gustar al 100% de la gente como todo. Incluso entre los que somos muy musicaleros de hueso colorado, existen obras que de plano no nos gustan y otras que amamos. Cada quien tiene sus favoritas. Si a ti te gustan los musicales o te está empezando a cautivar este mundo y por eso quieres aprender más sobre ellos, el teatro musical es tanto para niños, jóvenes y adultos, pues siempre existirán historias para todos los públicos, así como personajes para poder ser interpretados por actores de todas las edades. Esta forma de arte siempre está en constante evolución y se actualiza con los recursos técnicos disponibles. Esto sirve para enriquecer el espectáculo. Recursos como equipo de iluminación y sonido, efectos, video, materiales de confección del vestuario. Todo esto casi siempre lo podemos ver en grandes producciones teatrales de la actualidad. También se les conoce a estos como musicales de gran formato. Por mencionar algunos de estos tenemos El Rey León, Wicked, Los Miserables, Mamma Mía, Mary Poppins. Bueno, casi todos los que hace Disney son de gran formato. Hairspray, El Fantasma de la Ópera. La Bella y la Bestia. En estas obras, todos estos elementos se convierten también en parte del espectáculo, pues van a ayudar directamente a crear la magia. De modo que el espectador va a maravillarse no solo con las voces y el trabajo de los talentos, también se va a impactar con la escenografía que se transforma en escena, con la escalera que se prende en llamas, con las cabezas de dragón gigantes que están colgadas sobre la boca del teatro, con los vestuarios increíbles, la pirotecnia, juegos de luz. Y ahora en muchos shows también se está utilizando el mapping, que es la proyección sobre superficies para crear efectos visuales. También hay pirotecnia, vuelos en escena, entre otros recursos técnicos.
Pero no creas que todos los musicales son de gran formato, no. También existen musicales creados para poder contarse de forma minimalista sin necesidad de desembolsar mucho dinero en su producción. Porque bueno, de hecho ese es uno de los problemas más grandes y por los que muchos musicales cierran, por no poder costear su nivel de producción a lo largo del tiempo. Porque además, por lo general, los proyectos así de grandes incluyen a muchísimas personas. Si bien el teatro musical ya se encuentra en todo el mundo, tuvo sus orígenes en Estados Unidos y es actualmente en la calle Broadway en Nueva York, la Quinta Avenida, una ubicación rodeada por 40 teatros, escuelas y estudios de ensayo donde se estrenan y presentan una gran cantidad de obras cada año, y se le podría considerar la capital mundial del teatro musical. Otro lugar famoso es West End en Londres, Inglaterra, también con 40 teatros. El teatro musical profesional requiere un alto nivel de capacidades histriónicas que deben estar entrenadas para poder soportar la ejecución de un show de principio a fin, varias veces por semana. Se podría decir que los musicales son algo así como un triatlón de las artes escénicas, con actores que cantan y bailan, cantantes que bailan y actúan, bailarines que cantan y actúan. Al parecer, un talento de teatro musical puede venir con distintos parámetros, pero por lo general pueden abordar las 3 disciplinas y además lo hacen durante shows de 3 horas o más. Ser un talento de teatro musical es un trabajo profesional. Una vida dedicada a este arte implica no solamente formarse con disciplina en las áreas mencionadas. Los turnos laborales son similares a los de cualquier trabajo, con jornadas de ensayos de 8 horas diarias. Tienen una pausa para comer y tienen que checar sus entradas y salidas, por lo que no es solamente algo que se hace por hobby. Ya hablando a nivel profesional, un musical se va a montar en aproximadamente 2 o 3 meses. Tenemos ensayos todos los días laborales y a veces cuando tiene que entrar un suplente de pronto se tiene que aprender todo en una semana o 2 semanas, a veces muy rápido. Sin embargo lo logran porque ya tienen la disciplina y la experiencia. Mientras más grande y complicado sea el musical, más tiempo va a tomar en montarse, claramente. Por ejemplo, hay musicales que se han demorado mucho tiempo, como el caso de un musical de Spider-Man que estuvo varios años en proceso de montaje, ya que los creadores y directores pretendían que fuera el musical más sorprendente nunca antes visto. Un trabajo muy pretencioso que al final pues ni siquiera logró su objetivo y perdieron su inversión de millones de dólares. Tuvieron problemas de presupuesto, tuvieron problemas de actores lesionados, tuvieron problemas de que el texto no lograba su objetivo y lo tuvieron que cambiar muchas veces. Al final se dieron cuenta de que estaban perdiendo tiempo, dinero y que era algo que realmente no valía la pena seguir intentando. Y realmente todo esto fue porque pusieron por encima el tratar de impresionar a la gente en vez de poner primero la historia y las emociones que pudo haber transmitido el musical. Ok, a continuación vamos a hablar de los 3 tipos de musicales más frecuentes hoy en día. El primero es el musical que es 100% original, que tiene el texto, la música y las letras, las coreografías y todo 100% hechos para ese musical. Entre estos podríamos mencionar los de Disney, aunque están inspirados en las películas, siguen tratando sobre un tema central. Los Miserables, Rent, In the Heights, Hamilton, entre otros. Por otro lado, tenemos el musical de Rocola, o Jukebox en inglés. Este musical lo que hace es tomar canciones populares, conocidas, y juntarlas en un espectáculo y meterle una historia, tratando de que las canciones ahora se conviertan en canciones de musical. Esto quiere decir que ayuden a que se cuente la historia o que nos cuenten algo sobre los personajes. Estos son muy delicados porque muchas veces esto no se logra. Algunos musicales de este género son Mentiras, Moulin Rouge. Otro musical de Rocola con canciones de rock es La Era del Rock o Rock of Ages, entre otros. Y por último tenemos a los musicales de tributo, que son muy parecidos a los de Rocola, en la parte de que toman canciones populares que ya se conocen. La diferencia es que el musical de tributo va a agarrar canciones exclusivamente de un artista. Puede ser de un solista, de una banda en particular,
como el caso de Hoy No Me Puedo Levantar, que está hecho con canciones del grupo Mecano, el musical Mamma Mía, que está hecho con canciones del grupo ABBA. Acaban de estrenar un musical con canciones de Michael Jackson. Está We Will Rock You con canciones de Queen. Al igual que en los musicales de Rocola, el reto es lograr que las canciones nos ayuden a hacer que la historia avance y nos cuenten detalles sobre los personajes o sobre la historia en general. Hablando un poco sobre las cuestiones laborales de los musicales, podemos decir que existen varias opciones para los talentos de teatro musical. Los talentos pueden trabajar en producciones teatrales, en musicales para cine y televisión, pueden hacer comerciales, series, pueden trabajar en cruceros que tengan teatros, en hoteles o en compañías que se van de gira. También pueden ser profesores de teatro, o podrían ser varias de estas cosas al mismo tiempo. Hoy en día el teatro musical ya está extendido en todos los rincones del planeta, o bueno, casi todo. De hecho, el teatro musical ya llegó hasta Cuba. Hay un documental que salió apenas en el 2021 de un montaje de Rent que se hizo en Cuba en el año 2015. Está súper interesante, se los recomiendo que lo vean, porque nos habla precisamente de cómo llevan teatro musical estadounidense a la isla de Cuba. Y podemos ver en este documental todo el proceso y los retos a los cuales se va a enfrentar el director de esta puesta en escena. Así como también llegar a un lugar donde previamente nunca se ha trabajado teatro musical con esta magnitud o con esta técnica, y cómo él tiene que agarrar a las personas que no están pulidas y no tienen el talento tan desarrollado en estas ramas y hacer con ellos un magnífico montaje. Al final lo logran y es espectacular. Espero que eso no haya sido un spoiler. Aún así, vean el documental, está en HBO. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo está el teatro musical en nuestro país. En México existen un par de empresas que se dedican a hacer teatro musical, ya hablando a nivel profesional. En la capital del país, la Ciudad de México. También son varias las escuelas de teatro musical que forman a los futuros talentos que darán vida a los musicales que se montan en nuestro país. En México existe una diversidad cultural respecto al teatro. Contamos con talentos nacionales y extranjeros formando parte de los espectáculos que hay en nuestras carteleras. Así también como hemos tenido ya mexicanos que han logrado llegar al extranjero, por ejemplo a Broadway. Tal es el caso de Bianca Marroquín y Rodney Ingram, que están en Nueva York. Y en España estuvo Carlos Rivera, Alan Hernández, Fela Domínguez, Alan Estrada, Daniel Figueroa, Fernanda Castillo, y recientemente también en Nueva York está Sebastián Treviño. Y bueno, no dudo que existan otros que no estoy mencionando y que pronto pues sean más los que se vayan, porque talento en México hay y mucho. En México se han montado ya varios musicales internacionales, pero también tenemos musicales hechos en México. Por mencionar algunos, tenemos claramente está Mentiras, Si Nos Dejan, Qué Plantón, entre otros. De esta forma, el teatro musical demuestra que no importa de dónde seas, la posibilidad de expresarse juntando 3 o más disciplinas artísticas y crear teatro musical es posible en cualquier idioma. Te invito a que puedas seguir consultando todo el material y contenido que estoy creando para ti y que lo aproveches mucho. Te mando un abrazo de panda.